Diego Cabot, para hablar justamente, seguimos hablando del paro. Diego, recién hablábamos justamente del gran acatamiento que tuvo el paro del día de hoy. El transporte jugó un rol clave. Sí, te diría que de las medidas de fuerza que ya tuvo que soportar Macri, la diferencia de esta con las anteriores, podemos hablar después de la política. Claro, esta es la tercera. Claro, de la política, del momento, de la coyuntura, pero la gran diferencia te diría que es que esta vez el transporte dijo no salimos, ¿no? Y ya lo anticipó. Recordá que algunas veces no lo había anticipado, entonces hasta último momento la gente suponía que podía o que no podía. Esta vez ya lo anticipó, ya dijo, el lunes no hay transporte. Por lo tanto, eso generó ya diferentes conductas en muchísima gente, ¿no? Ahora, vos decís, ¿por qué ahora, no? Y antes no, que es por ahí la pregunta que todos te hacen. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno te diría que si hay algún medio al que cuidaba, le sacaba lustre, lo ponía, viste, ahí en la cómoda donde se ve más y demás, era el transporte, ¿no? Y básicamente porque lo usaba de una suerte así como de rompehuelgas, ¿te acordás ese viejo mote que le daban a quienes iban a trabajar? Claro, pero es muy cierto que es sensible lo que cambia una u otra. Es determinante, determinante. Imagínate que Cristina Kirchner en su momento, cuando era presidenta, soportó algunas medidas de fuerza del transporte y no de otros gremios que parecían un paro general. Es cierto. Porque la gente cuando no puede, digamos, cuando sabe que no va a poder, no te iría a salir, sino regresar del trabajo, bueno, ya toma otro tipo de conductas a la hora de encarar el día. Ni hablar si es lunes. Claro, ni hablar que ni hablar si es lunes. Totalmente, o sea, que sigue el fin de semana largo, yo estuve en el interior y había muchos que ya habían descontado el lunes y tomaron el lunes como fin de semana largo, que al campo, que no sé qué, que vuelvo el lunes, bueno, obviamente. Claro, por eso algunos lo llamaban un paro dominguero. Ponele. Digo, ¿por qué UTA en este momento toma esta decisión? UTA, digamos, acá tenés como dos o tres elementos que confluyen. Sí. Y como te digo, dejemos de lado que la coyuntura, sin duda, que hace que una gran porción de gente sienta como que básicamente es más pobre de lo que era. Y que ya consensuadas y firmadas las paritarias que se firmaron hace un par de meses, lo va a hacer durante el año, ¿no? Esa es la sanción que impera, y más aún cuando sube el dólar. Pegue o no pegue en los bolsillos o en los precios. Pero esa es la sanción que hay, ¿no? Corrida, si no pega ahora, va a pegar más adelante, entonces, ¿no? digamos, dejando de lado eso, hay algunas otras cuestiones. La primera es que el gremio, la UTA, que es quien maneja, como te digo, todos los colectivos y además el subte porteño, está teniendo cada vez una amenaza más grande de los gremios más radicalizados, de las facciones más radicalizadas que tiene dentro del sindicato y que le están pidiendo un poquito más de combate. Entonces, hasta ahora, la UTA, la conducción tradicional de la UTA, Roberto Fernández, bueno, lo venía manejando, buena relación con el gobierno y más. Pero ¿qué sucede? Que en octubre este buen hombre tiene elecciones internas. Y entonces, bueno, las luces de alerta, vos viste cómo son, digamos, mira para abajo, las bases están diciendo tenés que ser un poquito más combativo y entonces sale en busca de encontrarle la vuelta a esa solución. Y la encuentra obviamente en un momento coyuntural que está claro que está todo, digamos, sembrado para que funcione, para que así sea. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenés una cuestión que no es menor, que en el sector del transporte, de los colectivos, tanto de larga como de corta distancia, casi que los dueños de las empresas les pusieron la alfombra roja para que hagan paro. Porque muchos de los problemas que hoy tienen, que hoy dicen tener o tienen los empleados de ese sector, están, digamos, básicamente basados en, por un lado, una caída de actividad y por otro lado, cuestiones que tienen que ver puntualmente con el Estado, en cuanto regulador o en cuanto, digamos, pagador de los subsidios, ¿no? Y acá hay dos, como te diría, como dos universos. Por un lado tenés los colectivos de corta distancia, perdón, los locales, los que funcionan en una ciudad. Bueno, esos colectivos, el gobierno lo que viene haciendo es recortándole los subsidios. Si uno ve la cantidad de subsidios que recibían, bueno, eso va subiendo, pero menos que la inflación. Claro, y eso hace también que suba el precio del colectivo. Eso hace que suba el precio del colectivo, pero igual no compensa cuando te suben una cantidad. El boleto no compensa el subsidio vos tenés que pensar que, digamos, durante 12 años se creó una industria donde a nadie le importaba ser eficiente, a nadie, a ningún transportista, miente el que dice
que le gustaba. A ninguno. Lo único que les importaba era tener los colectivos más o menos funcionando. Ni les interesaba llevar gente, mirá lo que te digo. Mirá. No les interesaba. Lo único que les interesaba era cobrar el subsidio. Entonces se formó un esquema absolutamente ineficiente. El gobierno ahora sigue pagando el subsidio, pero los está recortando. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo en las compañías es que las que son eficientes tienen posibilidades de generar o de tener algún tipo de espalda financiera o de ser más grandes, se están concentrando un poco, tienen más posibilidades de subsistir que las más pequeñas. Claro. Eso en los colectivos de corte. Entonces, ¿qué dicen los dueños de las empresas? Mira, quieren hacer paro al gobierno. Uy, qué bueno, vayan, muchachos. Claro. Porque si les soluciona a ustedes, es un problema que... Claro, y ahí está la alfombra roja que vos mencionabas. Claro, exacto, nos ayuda a nosotros. Ahora, si hablamos de los de larga distancia, allí también debe sumar esta explosión de low cost. Claro, bueno, los de larga distancia, por eso, ahí tienen otro problema. Sí. Y es básicamente que también fue un sector que nunca le interesó ser eficiente, sí, que no les interesaba la cuestión regulatoria y nada, porque lo único que les interesaba era el subsidio. El gobierno se los quitó totalmente al subsidio. Y no solo que se los quitó, sino que les puso a competir empresas de aviones que en muchos tramos y en muchos destinos prácticamente están pisadas las tarifas, o sea, tienen los mismos precios. Exactamente. ¿No? O más baratos a veces. Sí, son más competitivas en algunos casos. Entonces, en medio de toda esa confluencia de medidas, bueno, los transportistas de larga distancia también están en una enorme crisis. Aún más porque le sacaron el subsidio completo. Le sacaron el subsidio completo. Les dejaron una parte muy pequeña que tiene que ver con los transportes que ellos tienen que ser obligatoriamente discapacitados, de gente que con alguna capacidad distinta. Lo real es que tienen problemas. Bueno, entonces ellos también, los transportistas, dicen, ¿quieren ir ustedes a poner sobre la mesa nuestros problemas? Vayan, muchachos, paren. Claro. Y además ahí también hay otro problema, que es que 14 de las empresas más importantes colectivos de la Argentina ya presentaron en el Ministerio de Trabajo lo que se llama un proceso de crisis. El proceso de crisis básicamente es que la empresa le dice al ministerio, mira, viste que yo tenía esta estructura y tenía esta actividad, bueno, esta actividad se cayó, se partió, no hay más, bajó la demanda, la gente no viaja, lo que fuere. Entonces me tenés que dar permiso en ciertas condiciones y con ciertas, digamos, mostrando cierto tipo de números, a que me dejes reestructurar. Y eso muchas veces mayoritariamente incluye despidos. Los gremios lo saben, que eso está en marcha, que esos procesos están en marcha, más allá de que el gobierno no los abrió, pero lo real es que ahí hay un problema de puestos de trabajo, que según lo que dicen los transportistas, ya han perdido entre 4 y 5 mil puestos de trabajo, el gremio de la UTA en el transporte de larga distancia. Eso está en el medio de, como te digo, nuevas condiciones de mercado, nuevas conductas del usuario, que a veces, que antes ni siquiera llamaba a una aerolínea para ver cuánto salía y hoy llama. Entonces todo eso confluye en que el transporte ahora que vos estás mencionando muy bien, digo, que generan este escenario del día de hoy. ¿Recién está así, o sea, recién ahora lo generaron? No. ¿O era con anterioridad y en realidad aquí lo que finalmente termina metiendo la cola es lo que decías al principio, que es la elección de octubre? Claro, no, a ver, vos, todo esto que te estoy diciendo viene de mucho tiempo y en todos estos sectores vos ves ciertos movimientos del mercado. Por ejemplo, concentración en los colectivos de corta distancia. Los que tienen posibilidad de generar estructuras más grandes son más eficientes, entonces el subsidio les rinde distinto al que tiene que generar una estructura para menos colectivos, por ejemplo. Entonces vas a ir hacia ese sector. Después, todo lo que te digo de larga distancia se viene gestando desde 2016. Claro. Todo eso. Ahora, hoy tenés una CGT que dice vamos al paro. Entonces vos como miembro de la CGT, en este caso la UTA, tenés que decir voy o me quedo. Si decís voy, bueno, te ganás un punto frente a todos los que te están presionando a tu gente. Si decís me quedo, tenés que darte vuelta y empezar a dar explicaciones. Te estamos diciendo, hay caída de actividad, puede haber despido, no sé qué, y vos te das el lujo de no sumarte al paro. Entonces, claro, en un contexto de política de corto plazo, como te digo, elecciones y demás, además de toda la coyuntura que le estamos dejando de lado para el análisis, pero entonces la cúpula del gremio dice, muchachos, yo en esta me sumo. ¿Entendés? Claro. Bueno, esto en términos de colectivos hablamos. Ahora, ¿qué pasa con los trenes? ¿Qué pasa con los subtes? Ahí hay un tema que es interesante, que es, con los subtes y con los trenes, la UTA tiene un viejo reclamo al gobierno y el gobierno lo complació. Sin embargo, fueron al paro. El reclamo es
que frene a los metrodelegados. Sí. Porque ahí sí, a diferencia de lo que es en el colectivo, pero ahí sí, en los subtes y bueno, en los trenes están los ferrocarriles, pero en el subte, ahí sí tienen ya, digamos, las bases organizadas de otra forma, mucho más, digamos, rupturistas, con, por así decirlo, la patronal o el Estado, en este caso Metrovías o el Estado, que son los metros delegados, ya organizados y demás. Y ellos le pedían al gobierno insistentemente el fallo de la Corte. Y el gobierno se lo dio. Sin embargo, ahora fueron al paro. Y cuando vos hablabas estos días con la gente de Metrovías, ellos te decían, a diferencia de otros momentos, en este, no hubo grieta dentro de Metrovías. Tanto los metrodelegados. ¿Por qué? Tanto los metrodelegados como la Unión Ferroviaria, como otro tercer gremio que hay y que tiene que ver con los jerárquicos, que son muchas veces, claro, los que corren los trenes en momentos de paro o cuando paran los metrodelegados, todos estuvieron de acuerdo en esta vez ir al paro. De hecho, ellos estuvieron analizando en Metrovías armar un esquema de emergencia con gerentes, no con gerentes, pero sí con encargados o con supervisores. Y decidieron no hacerlo porque ya tenían la certeza de que la gente directamente no iba a ir a trabajar, por esto que decimos que no había con qué ir y menos aún con qué volver a la noche. Entonces, les pareció una mejor posición, entonces sumarse, exactamente, dar explicaciones de por qué no. Imagínate que tienen, ahí sí, digamos, ya una cuña organizada, metida y demás como un sindicato casi formal, que son los metrodelegados, y bueno, en esta se sumaron. Algo similar, te diría, pasó en el tren, ¿no? O sea, en el tren, si bien no es otro gremio, tenés dos gremios ahí, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, fueron gremios que siempre el gobierno, te diría que les dio lo que pedían. Gran parte de las obras que están haciendo en el ferrocarril son para los propios empleados. Por ejemplo, vos sabés que los maquinistas, por ejemplo, tienen turnos y descansan y después vuelven a tomar otro servicio, otra locomotora y demás al tiempo. Les hicieron salas de descanso, les arreglaron los vestuarios. La infraestructura tiene más que ver con el bienestar del trabajador mucho de infraestructura. Por ejemplo, en Retiro, lo que se ve, todo el arreglo que se ve es lo que vemos los pasajeros que, digamos, le devolvieron a Retiro aquel brillo, ¿no? El que tuvo originalmente, o intentaron ir para ese lado al menos. Lo que no se ve, hay mucha parte en el subsuelo y demás, casi todas las obras tienen que ver con oficinas para el personal y con mejoras en el servicio, digamos, en los servicios para cuando ellos estén trabajando. Sin embargo, esta vez fueron al paro también, ¿no? Así que el transporte, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Para dónde va? Bueno, me imagino que habrá un poquito más de movimiento y de apuro en el gobierno en solucionar algunos temas pendientes, pero lo que sí te digo es que es un sector que va a seguir siendo conflictivo de ahora en más porque está en medio de una reestructuración. Están compitiendo de otra forma, el Estado ha decidido que los subsidios ya no sean el único combustible de ellos, sino que, como te digo, que tengan que tener buenos servicios y demás para competir. Por lo tanto, me parece que va a seguir el conflicto en el tema del transporte. Clarísimo, Diego Cabot, la lupa puesta allí en el transporte en el día de hoy. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.